Hay una ley en el Código Galáctico. Una única regulación que ha existido durante 300.000 años. Se aplica con más rigor que cualquier otra ley. Las especies que la violan se enfrentan al aislamiento total. Sus recursos son interrumpidos. Sus derechos diplomáticos son revocados. En casos extremos, el Consejo Galáctico ha autorizado la intervención militar. La ley es simple: ninguna especie podrá forjar guerreros desde la infancia. Ninguna civilización podrá criar soldados como función principal de su cultura. Hacerlo es crear seres que la galaxia no puede controlar. Todas las especies del espacio conocido comprenden esta ley. Todas la siguen. Todas, excepto una. Bienvenido anexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Humanidad. No violamos la ley deliberadamente. No nos propusimos crear una civilización de guerreros. Pero a lo largo de 10.000 años de historia humana, a través de repetidos conflictos, de la supervivencia contra adversidades, de un marco cultural que evolucionó a partir de la propia guerra, la humanidad se convirtió en exactamente lo que la ley prohibía. Nos convertimos en una especie de guerreros. No en el sentido de ser agresivos o conquistadores, sino en el sentido más profundo: un pueblo que entendía el combate a nivel cultural. La guerra no era algo que hacíamos. La guerra era algo que éramos. Cuando el Consejo Galáctico finalmente descubrió lo que la humanidad era en realidad, cuando se dieron cuenta de que éramos niños siendo educados en el conflicto, que entendíamos la estrategia y las tácticas tan instintivamente como entendíamos el lenguaje, que habíamos construido una civilización entera sobre el marco de estar preparados para la guerra, se enfrentaron a una crisis. Tuvieron que tomar una decisión: o bien aplicar la ley e intentar eliminar a la humanidad, o bien admitir que la ley estaba equivocada. Esta es la historia de por qué existió esa ley. Esta es la historia de lo que sucede cuando una especie se da cuenta de que, sin darse cuenta, ha creado algo que toda la galaxia había prohibido. Y esta es la historia de la humanidad defendiéndose no solo a sí misma, sino defendiendo el derecho a ser lo que nos habíamos convertido. La ley galáctica contra las culturas guerreras tenía una historia que se remonta a la fundación de la propia civilización galáctica. Hace 300.000 años, una especie llamada Vortak dominaba su región espacial. Habían construido toda una sociedad en torno a la guerra. Los niños eran entrenados desde su nacimiento para ser soldados. La cultura se organizaba en torno a la jerarquía militar. El arte, la filosofía, la ciencia, todo estaba subordinado a la preparación para el combate. Los Vortak se convirtieron en fuerzas militares imparables. Conquistaron a sus vecinos. Establecieron un imperio. Y lo hicieron con tal eficiencia y crueldad que la joven civilización galáctica de aquel entonces casi colapsó. Cuando los Vortak fueron finalmente derrotados por una coalición de otras especies, el precio fue catastrófico. Miles de millones murieron. Mundos enteros fueron destruidos. La especie vencedora comprendió algo crucial. Una cultura basada completamente en la guerra crea algo con lo que no se puede razonar, negociar ni detener por medios convencionales. Así que establecieron la ley. Ninguna especie tendría permitido construir una cultura guerrera. Ninguna civilización tendría permitido criar generaciones de soldados como función principal de su sociedad. Porque las culturas guerreras inevitablemente se volvían agresivas. Inevitablemente conquistaban. Inevitablemente conducían a conflictos catastróficos que amenazaban todo el orden galáctico. Durante 300.000 años, se cumplió la ley. Las especies desarrollaron ejércitos, pero sus soldados se crearon según las necesidades, no como base cultural. Las sociedades valoraban otras cosas: el arte, la ciencia, la filosofía, el comercio. La guerra era un mal necesario, no una forma de vida. Luego los humanos llegaron al escenario galáctico. La historia de la humanidad fue diferente a la de todas las demás especies en el espacio conocido. Durante 10.000 años, antes de alcanzar los vuelos espaciales, los humanos vivíamos en un solo mundo habitado por otras especies inteligentes. No éramos los depredadores más fuertes.
No éramos los más rápidos. No éramos los más resistentes por naturaleza. Sobrevivimos gracias a nuestra inteligencia. Sobrevivimos gracias a nuestra profunda comprensión de la guerra. Sobrevivimos gracias a la creación de culturas que entendían el combate como la expresión fundamental de la existencia. Cuando los humanos finalmente lograron volar al espacio y contactaron con la civilización galáctica, nadie lo notó de inmediato. Los humanos parecíamos normales. Teníamos científicos, artistas y filósofos como cualquier otra especie. Teníamos economías, culturas y estructuras sociales. Pero en el fondo, los humanos éramos diferentes. Toda nuestra civilización se había construido sobre la base de la guerra. Nuestros mitos giraban en torno a guerreros. Nuestros héroes eran estrategas militares. Nuestros hijos jugaban a juegos que eran, en esencia, escenarios de combate simplificados. Nuestra filosofía incluía conceptos como el honor en la batalla y la nobleza del sacrificio, que ninguna otra especie comprendía realmente. Durante los primeros 50 años de contacto, el Consejo Galáctico no se percató. Los humanos parecían desarrollarse con normalidad. Éramos bastante pacíficos. No éramos agresivos con otras especies. Pero entonces los antropólogos comenzaron a examinar la cultura humana con más detenimiento. Y descubrieron algo profundamente inquietante. Los humanos habían construido toda su civilización sobre el marco de la guerra. No como una aberración, sino como fundamento. Nuestra arquitectura era defensiva. Nuestras ciudades se organizaban en torno a principios tácticos. Nuestro arte celebraba a los guerreros. Nuestras historias eran, en esencia, entrenamiento militar. Los antropólogos elaboraron su informe. La humanidad es una cultura guerrera. Puede que no sean agresivos con otras especies, pero su estructura interna gira en torno a la preparación para el combate. Entrenan guerreros desde la infancia. Esto viola la Ley Galáctica 375. El Consejo Galáctico entró en sesión de emergencia. El debate fue feroz e inmediato. El estratega militar Bextari argumentó a favor de la aplicación de la ley. La humanidad está violando la ley fundamental de la civilización galáctica. Debe ser aislada de inmediato. Su acceso a la tecnología debe ser restringido. Si se resiste, debe ser eliminada. El filósofo Z.Y. Piano, que vivió 50.000 años, replicó, pero no actúan agresivamente. No conquistan a sus vecinos. No amenazan a otras especies. Simplemente viven conforme a su naturaleza. Su violación es teórica o real. La violación está en su naturaleza, respondió el Bextari. Una cultura guerrera, por definición, se vuelve agresiva. Es solo cuestión de tiempo. La representante humana, la embajadora Sarah Chen, hizo una declaración que cambió por completo la dinámica. Tiene razón. Somos una cultura guerrera. Nuestra civilización se basa en la comprensión del combate. Pero ha malinterpretado el porqué. No somos agresivos porque entendemos la guerra. Somos estables porque entendemos la guerra. No tememos al conflicto porque estamos preparados para él. Otras especies temen lo que no comprenden. Nosotros entendemos la guerra, así que no le tememos. Ella hizo una pausa. La ley se creó para prevenir la expansión agresiva. Pero los humanos se han expandido pacíficamente. No hemos conquistado. No hemos invadido. Simplemente hemos existido como una cultura que comprende la naturaleza fundamental del conflicto. Quizás la ley se diseñó para especies como los Vortak, que buscaban la dominación. Quizás no se diseñó para especies como los humanos, que comprenden la guerra tan completamente que no necesitamos recurrir a ella. Lo que ocurrió después no tuvo precedentes en 300.000 años de ley galáctica. El Consejo decidió observar. En lugar de imponer la ley, en lugar de aislar a la humanidad, decidieron observarnos. Para documentar cómo se comportaba realmente una cultura guerrera cuando no estaba impulsada por la conquista. Para comprender si la ley protegía a la galaxia de algo real o si se basaba en suposiciones obsoletas sobre las sociedades guerreras.
Lo que descubrieron fue notable. La humanidad floreció en la comunidad galáctica. Contribuimos a la ciencia. Creamos arte que se celebró en todo el espacio conocido. Desarrollamos tecnologías y filosofías. Mantuvimos la paz con nuestros vecinos. Nuestro ejército se utilizó exclusivamente para la defensa. Y lo más importante, nuestra comprensión interna de la guerra nos proporcionó una estabilidad increíble. Otras especies tendrían conflictos entre sí, disputas comerciales que escalaron a la violencia, malentendidos culturales que derivaron en enfrentamientos militares. La humanidad no participó en nada de esto. Gracias a nuestra comprensión total del conflicto, pudimos desactivar situaciones que otras especies no podían controlar. Los antropólogos del Consejo Galáctico hicieron un nuevo descubrimiento. La cultura guerrera de la humanidad no nos hizo agresivos. Nos hizo estables. Nos hizo tranquilos. Nos hizo capaces de comprender la complejidad porque habíamos pasado milenios comprendiendo la complejidad de la guerra. Pero aún había voces disidentes. Los Bextari seguían argumentando que la humanidad era una amenaza. Que nuestra naturaleza eventualmente emergería. Que era solo cuestión de tiempo antes de que una cultura guerrera dominada por la conquista. El Consejo estaba dividido. No como una decisión sobre si aplicar la ley inmediatamente, sino como una cuestión filosófica. ¿Era correcta la ley? ¿O se basaba en una comprensión incompleta de lo que podían ser las culturas guerreras? La prueba llegó cuando una especie llamada Krell atacó territorio humano. No agresivamente, pero con la fuerza suficiente para exigir una respuesta. Tenían recursos que querían. Territorio que pretendían tomar. El Consejo observó para ver qué haría la humanidad. Lo que ocurrió fue una demostración de la filosofía de guerra humana que conmocionó a toda la galaxia. Las fuerzas humanas se enfrentaron a los Krell con una precisión abrumadora. Pero no los destruyeron. La humanidad los contuvo. Los rodeamos. Demostramos una superioridad militar absoluta sin llegar jamás al genocidio. Entonces, una vez que los Krell comprendieron que no podían ganar, la humanidad les hizo una oferta. Paz, con una distribución justa de los recursos. Los Krell aceptaron. Lo que hizo esto notable no fue la victoria militar. Lo notable fue la moderación. La humanidad podría haber aniquilado a los Krell. Teníamos la capacidad. Pero no lo hicimos. Porque nuestra cultura guerrera incluía algo que los Vortak carecían. Un marco ético para la guerra. Una cultura que entendía que la victoria sin piedad es solo violencia. Los antropólogos informaron, la humanidad representa un nuevo tipo de cultura guerrera. Una que comprende la guerra por completo, pero opta por la moderación. Una que ve el combate como un problema complejo por resolver, no como un fin en sí mismo. El Consejo se vio obligado a afrontar una cuestión fundamental. Si las culturas guerreras podían ser éticas, si podían crear estabilidad en lugar de caos, la ley en realidad impedía el daño o impedía algo más. Los Bextari presentaron un argumento final antes de que el Consejo votara sobre si derogar formalmente la ley contra las culturas guerreras. Si permiten que la humanidad sobreviva, dijo el Bextari, están alterando los cimientos de la civilización galáctica. Están afirmando que las culturas guerreras pueden existir si son éticas. Están abriendo la puerta a que otras especies se desarrollen de la misma manera. Dentro de 1000 años, la galaxia estará llena de culturas guerreras. Y, con el tiempo, una de ellas decidirá emprender la conquista. El antiguo filósofo Zy-Expian se puso de pie para responder. Tienes razón. La galaxia cambiará. Surgirán culturas guerreras. Y sí, con el tiempo, una de ellas podría optar por la conquista. Pero este es el precio de comprender que nuestras leyes deben evolucionar a medida que evoluciona nuestra comprensión. Creamos la ley para evitar que el Vortak volviera a ocurrir. Y lo logramos. Pero al lograrlo, creamos una ley que previene algo que no es intrínsecamente malo. Ella miró al Consejo reunido. La humanidad no es el Vortak. Y si no podemos reconocerlo, si no podemos ver que una especie puede ser una cultura guerrera y aún así ser ética,
entonces quizás seamos nosotros quienes debamos cambiar. No la humanidad. La votación fue abrumadora. La ley contra las culturas guerreras se modificó formalmente. Las especies podían desarrollar culturas guerreras siempre que demostraran marcos éticos en torno a la guerra. Siempre que no buscaran la conquista. Siempre que demostraran que su comprensión de la guerra conducía a la estabilidad, no a la agresión. A la humanidad se le permitió permanecer como estábamos. Tras la decisión, ocurrió algo inesperado. Otras especies se acercaron a la humanidad para pedirle que estudiara nuestra perspectiva sobre las culturas guerreras. ¿Cómo habíamos creado un marco ético en torno a la guerra? ¿Cómo habíamos construido una civilización que comprendiera el combate sin dejarse llevar por la conquista? La respuesta de la humanidad fue simple. Lo habíamos aprendido a lo largo de 10.000 años. Lo habíamos aprendido a través del fracaso, de la catástrofe, al comprender que el problema más complejo que cualquier civilización puede enfrentar es la guerra. Y habíamos aprendido que comprender ese problema por completo era la mejor manera de evitar tener que resolverlo mediante la violencia. La almirante Victoria Park, que había liderado la manifestación militar contra los Krell, dio un discurso a la comunidad galáctica que se convirtió en fundamental para la comprensión de la filosofía de la guerra humana en la galaxia. Los humanos somos guerreros, dijo. Eso es lo que somos. Así nos ha hecho nuestra cultura. Pero ser guerrero no significa ser agresivo. Ser guerrero significa comprender algo tan completamente que te tranquilizas en su presencia. Entendemos la guerra. Entendemos el combate. Y porque lo entendemos, no le tememos. Y porque no le tememos, no necesitamos perseguirlo. Ella hizo una pausa. Los Vortak dominaron mediante la conquista porque temían lo que no controlaban. Mantenemos la paz porque confiamos en lo que entendemos. Nuestra cultura guerrera no es una amenaza para la galaxia. Es un don. Es la comprensión que surge tras 10.000 años de aprendizaje para sobrevivir ante adversidades que deberían habernos destruido. En las décadas posteriores a la decisión del Consejo, la galaxia se transformó. Las especies que habían visto restringido el desarrollo de culturas guerreras ahora se enfrentaban a una disyuntiva: mantener su restricción o aceptar que las culturas guerreras pudieran existir si fueran éticas. Algunas especies optaron por permanecer como estaban. Otras comenzaron a desarrollar sus propios marcos para comprender la guerra y el combate. La humanidad se convirtió en maestra. Enseñamos estrategia militar a otras especies. Compartimos nuestra filosofía de guerra ética. Contribuimos a establecer los marcos que permitieron a otras civilizaciones comprender el conflicto sin ser destruidas por él. Pero lo más importante es que la humanidad demostró que la ley contra las culturas guerreras se había basado en información incompleta. La ley tenía razón al temer a las culturas guerreras poco éticas impulsadas por la conquista. Pero era un error asumir que todas las culturas guerreras estaban intrínsecamente impulsadas por la conquista. El Dr. Marcus Webb, el principal antropólogo de la humanidad, hizo una declaración que resumió lo que había cambiado. La ley antigua se creó para prevenir catástrofes. Y así fue. Pero fue creada por el miedo, no por la comprensión. Asumía que las culturas guerreras solo podían ser agresivas. Asumía que comprender la guerra significaba querer emprenderla. La humanidad ha demostrado que ninguna de las dos suposiciones es cierta. Podemos ser guerreros sin ser conquistadores. Podemos comprender el combate sin necesidad de dominar. Y esa comprensión es uno de los mayores regalos que nuestra civilización puede brindar a la galaxia. La razón por la que la ley galáctica prohibía las culturas guerreras era porque los arquitectos de la civilización galáctica habían visto lo que sucedía cuando una civilización construida enteramente sobre la conquista ganaba poder. Los Vortak habían demostrado que las culturas guerreras sin restricciones éticas buscaban inevitablemente la expansión. Inevitablemente conquistadas. Inevitablemente amenazaban todo el orden galáctico. Pero la humanidad demostró algo diferente, que una cultura guerrera con limitaciones éticas, con una profunda comprensión de la guerra nacida de miles de años de conflicto interno en lugar de conquista externa, podía ser estable,
pacífica y ética. La diferencia radicaba en que los Vortak entendían la guerra como una herramienta de dominio. Los humanos la entendían como una herramienta para comprenderse a sí mismos. Cuando el Consejo Galáctico finalmente modificó la ley, no solo estaba modificando un código legal. Estaba reconociendo que su comprensión había evolucionado. Que una especie podía forjarse mediante la guerra sin estar forjada para la guerra. La contribución de la humanidad a la civilización galáctica no fue la superioridad militar. Fue la prueba de que comprender algo por completo, incluso algo tan terrible como la guerra, podía conducir a la paz en lugar del conflicto. Todo joven humano creció conociendo la historia de la existencia de la ley. Sabiendo por qué los Vortak habían sido tan peligrosos. Sabiendo por qué la galaxia temía lo que éramos. Y entendiendo que la responsabilidad de ser una cultura guerrera residía en usar ese conocimiento no para la conquista, sino para la estabilidad. Años después de la enmienda a la ley, un joven estudiante extraterrestre le preguntó al almirante Park, ¿por qué los humanos deciden no buscar la conquista? Si comprenden la guerra tan completamente, si toda su cultura se basa en el combate, ¿por qué no dominan la galaxia? La respuesta de Park fue simple y profunda. Porque comprender algo por completo significa comprender sus costos. La humanidad ha experimentado 10.000 años de guerra. Hemos visto lo que cuesta. Hemos perdido miles de millones de personas por la violencia. Hemos destruido mundos. Hemos experimentado el horror de lo que la guerra puede causar a una civilización. Y de esa experiencia, aprendimos que la mejor forma de fuerza no es la conquista. La mejor forma de fuerza es la capacidad de conquistar, combinada con la sabiduría para no hacerlo. Ella hizo una pausa. Elegimos la paz no porque seamos débiles. Elegimos la paz porque somos lo suficientemente fuertes como para no tener que demostrarlo mediante la conquista. Y eso es algo que los Vortak nunca entendieron. La ley que prohibía las culturas guerreras existe por una razón. Los Vortak demostraron lo que sucede cuando una civilización se construye completamente en torno a la conquista y el dominio. Demostraron que, sin restricciones éticas, las culturas guerreras inevitablemente se vuelven agresivas. Pero la humanidad demostró algo más. Demostramos que una cultura guerrera nacida de la supervivencia, templada por la comprensión ética y fortalecida por el conocimiento de los costos de la guerra, no busca la conquista. Busca la estabilidad. La razón de ser de la ley es proteger la galaxia de civilizaciones que entienden la guerra como dominio. Pero la humanidad entiende la guerra como la verdad. La entendemos no porque queramos conquistar, sino porque teníamos que sobrevivir. Y esa comprensión completa, de 10.000 años de duración, de lo que es la guerra y lo que cuesta, esa comprensión es lo que hace que los humanos sean estables. Otras especies aprendieron el miedo de los Vortak. Los humanos aprendieron la sabiduría. Y al final, la sabiduría es mucho más poderosa de lo que jamás podría ser el dominio. Cuando el Consejo Galáctico finalmente reconoció esto, cuando finalmente modificó la ley para permitir culturas guerreras con limitaciones éticas, no solo estaban modificando un código legal. Estaban reconociendo que su temor había sido incompleto. Que una especie podía forjarse mediante la guerra sin ser forjada para la conquista. Que una especie pudiera comprender la guerra completamente y aún así elegir la paz. Ese es el legado de la humanidad. Por eso la ley originalmente prohibió las culturas guerreras. Y por eso se modificó para permitirlas. Porque la humanidad ha demostrado que los guerreros más poderosos no son aquellos que buscan dominar, sino aquellos que entienden completamente el dominio y eligen algo más en su lugar. Si quieres entender por qué la ley galáctica prohíbe las culturas guerreras, entiende esto. Fue escrita por especies que temían lo que no comprendían. Temían a los Vortak porque no entendían que la conquista no era inevitable. Asumían que una civilización basada en la guerra la perseguiría inevitablemente. La humanidad demostró que estaban equivocados. Somos guerreros. Toda nuestra civilización se basa en la comprensión del combate. Nuestros hijos crecen con este conocimiento. Nuestra cultura se centra en él.
Nuestra filosofía lo abarca. Pero no buscamos la conquista. Buscamos la comprensión. Y al comprender completamente la guerra, nos estabilizamos. Nos volvimos pacíficos. Nos convertimos en algo que la ley decía que era imposible. Una cultura guerrera que elige la moderación. La ley que nos lo prohibía se basaba en el miedo. Pero la enmienda se basó en algo más profundo, la comprensión de que lo que temíamos podía no ser lo que creíamos. Ese miedo a la conquista no requiere debilidad. Esa fuerza combinada con la ética es más poderosa que cualquier dominio. Que una especie puede forjarse mediante la guerra sin ser forjada para la conquista. Esa es la respuesta humana a la ley. Por eso la galaxia cambió su comprensión. Y por eso la humanidad, la especie que debería haber sido prohibida, se convirtió en la prueba de que la prohibición era innecesaria. Solo necesitábamos ser comprendidos. No temidos. No restringidos. Sino comprendidos. Y al ser comprendidos, nos convertimos en los maestros de lo que la galaxia necesitaba aprender. Que la fuerza sin ética es solo dominio. Pero la fuerza con ética es algo que la galaxia nunca había visto antes. Ese es el don humano. Por eso valió la pena conservarnos. Y es por eso que, hasta el día de hoy, la ley contra las culturas guerreras permanece en los libros con una simple enmienda. Siempre que demuestren que comprender la guerra conduce a la estabilidad, no a la conquista. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.